Ok, ya estamos conectados en Facebook. Vamos a dar chance a que se vayan conectando las personas. Voy a ir compartiendo un momentito la transmisión en diferentes grupos también para que sepan que ya estamos conectados y ya casi empezamos a conversar. Vamos a hacer esto. Bueno, aquí ya terminé de compartir en los grupos. Vamos a empezar a conversar porque yo sé que el tema del horario es importante, ¿verdad? En estos momentos hay una diferencia de 8 horas, entonces vamos a aprovechar que podemos contar con la presencia de Manuel a esta hora súper improvisado, pero bueno, aquí estamos. Igual sabemos que mucha gente después ve esto en diferido, entonces aquí les va a quedar toda la información. Manuel, muchas gracias primero de verdad porque aceptaste la invitación desde que quedó el Herediano campeón. Ese día yo le escribí, ¿verdad? Para contactarlo, para ver si podíamos estar. Y entre una cosa y otra, bueno, pues todo pasó muy rápido y al final el camino a Letonia ahí también nos alejó un poquito en temas horarios, pero de verdad muchas gracias porque sé que está haciendo un esfuerzo importante para poder estar aquí con nosotros. Y de verdad bueno, es una gran alegría para toda la familia florense y yo personalmente tengo que expresarle toda mi admiración y mi respeto desde siempre por su trabajo. Entonces, muchas gracias y bienvenido de estar aquí en el Rinconcito de Gloria. Muchas gracias a vos por esas palabras y por la invitación y obviamente un saludo muy especial a todos los heredianos, ¿verdad? Manuel, a mí me encanta empezar, digamos, cuando tengo invitados, con los invitados hablando un poquito acerca como de su vida antes de lo que ya nosotros conocemos de ellos, ¿verdad? Entonces, tal vez hablarnos un poquito desde que estaba pequeñito, qué tanto le llamaba la atención el fútbol o no era el fútbol en sí, era el ejercicio o cómo está el tema y cómo fue que Manuel llega
a dedicarse a la preparación física y cómo exactamente ingresar en todo este mundo de lo que es el fútbol. Bueno, jugando fútbol era malísimo, tengo que decirlo. No pateaba nada, era malísimo. Me gustaba más, el deporte siempre me ha gustado desde toda la vida, eso sí. Eh, Diferentes disciplinas como tal, ¿verdad? Ujú, Obviamente, y de pequeño no me jengueaba y todo eso, pero nunca me llamó como la atención, ¿verdad? El típico de llegar a ser futbolista, ¿verdad? Ya con el pasar de los años, ya estudiando, pues me enfoqué más en la parte del rendimiento. Eso sí me gustaba más, el poder hacer atletas, el poder sacar su máximo desempeño en diferentes terrenos, fútbol, ciclismo, bueno, me tocó planificar de todo, ¿verdad? Para poder graduarme. Pero a partir del 2012, 2013, ya me empieza a llamar un poco más, o me empiezo a enfocar un poco más en el tema de fútbol, ¿verdad? Y es ahí donde se da el acercamiento con Heredia, ¿verdad? En el 2013, que es cuando entro al equipo a mediados del 2013, que estaba Marvin Solano de entrenador ujú, y todo este tema, ¿verdad? Ajetreado del mundo del fútbol, ¿verdad? Que es, como te dije anteriormente, es ajetreado, cansado y todo, pero al final de cuentas es como que esa adrenalina bueno, pero en lo personal me hace falta, ¿verdad? Siempre ese empujón, esa adrenalina, ese extra que se le puede dar al jugador, más allá de la parte física, ¿verdad? Sino que también mucho va en juego la parte mental, ¿verdad? Es la que me lleva, este, pues a estar donde estoy ahora, ¿verdad? Creo que eso es como el aporte que uno le podría dejar a Heredia como tal, ¿verdad? Más allá de la parte de preparación física, también como la parte mental y trabajar de manera individualizada siempre con los jugadores. ujú. Para comprender exactamente qué es lo que abarca o qué es lo que trabaja o de qué se trata la profesión de preparador físico, porque hay mucha gente que lo confunde como con el fisio, ¿verdad? Y este tipo de cosas que a veces uno escucha, ah, sí, es que el fisio, y uno dice, no, no es el fisio, ¿verdad? El fisio es una cosa, el preparador físico es otra. Entonces, ¿qué viene siendo exactamente la función de un preparador físico dentro de un equipo? Igual, digamos, fuera de un equipo, porque como lo decías ahora, ¿verdad? Y lo hemos visto, has trabajado con jugadores incluso fuera de equipos. Entonces, ¿cuál es exactamente esta labor que tiene el preparador físico que los jugadores pueden llegar incluso a tener uno fuera del equipo? Es como un rompecabezas, yo lo llamaría así. El preparador físico siempre es como una llave, ¿verdad? Que tiene a disposición el equipo o el jugador en su caso para mejorar el rendimiento. Vamos a hablarlo primero desde la parte de equipo. Es la persona que tiene que ir mano a mano con el entrenador para ver el tipo de planificación y con los asistentes también, qué tipo de cargas quiere usar, qué tipo de, de metodología es la que usa el entrenador como tal, eh, regular las cargas, ir llevando el tipo de cargas, qué día se puede trabajar fuerza, qué día se puede trabajar velocidad, qué día se puede trabajar resistencia, qué día no se deben hacer cosas. Y básicamente es eso, ¿verdad? Planificar bastante. Realmente es un trabajo agotador que se tiene que ir haciendo, si bien es cierto, se habla que la planificación se puede hacer por semanas. En lo personal Ujú, me gusta hacerlo por meses, hacerlo semana a semana, eh, para poder ir viendo cómo se va desempeñando el jugador o el equipo como tal. Pero básicamente es tener una conexión directa 100% en el entrenamiento sobre la planificación que se debe llevar, los tiempos de los trabajos,
cuánto puede durar un tiempo determinado de ciertos trabajos, la estructura como tal del entrenamiento, cuántos bloques pueden ser y entrenamiento total también, pues tiene que ver mucho de la mano del preparador físico. Y en la parte individual, obviamente, a mejorar el rendimiento del deportista, ya sea en el gimnasio, ya sea en la cancha, potencializarlo un poco más, la parte física, que sé yo, desde capacidad aeróbica, y básicamente eso es lo que hace el preparador físico, ¿verdad? Ujú. Cuando, por ejemplo, estabas ahorita explicando este tema de que, bueno, es un trabajo que va de la mano con toda la planificación del jugador, del entrenador, básicamente, ¿verdad? Em, bueno, aquí se nos fue un momentito la conexión con Manuel. A ver, se nos fue Manuel. A ver si ahorita lo volvemos a tener por acá. Es que, bueno, les comento. Manuel está en Letonia en este momento y son las 8 de la noche, por ahí ya casi. Entonces, él nos está haciendo el inmenso favor de acompañarnos en este momento. Aquí lo integramos de nuevo. Bueno, pero entonces les comentaba que si hay algún tema o algo así, pues que nos ayuden ahí con la comprensión, ¿verdad? Porque estamos bastante lejos. Este, Manuel, te comentaba ahorita, digamos que cuando hablabas de que la preparación física va muy de la mano con el trabajo del entrenador o con la planificación del entrenador, digamos, todo este tema siempre se escucha, el manejo de las cargas, el manejo de las cargas. Eso, ¿cómo se planifica o cómo se lleva? ¿Se lleva de forma individual, de acuerdo a cada individuo, o se lleva como un conjunto porque es un trabajo que abarca al equipo en sí? O sea, ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones? Digamos, cuando se habla de cargas y la gente habla, ah, sí, es que las cargas y tal, pero ¿cómo comprender este tema, digamos, una planificación que tenga que equiparar cargas o medir ahí cargas o qué sé yo? ¿Cómo lo explicamos? A ver, por ahí lo tenemos un pelín pegado. De manera individualizada, jugados por, valga la redundancia, el jugador como se va midiendo mucho por Manuel, datos, perdón, es que nos se estuvo ayuda como pegado. bastante en lo que son datos de GPS. Ahí me dice, sí. Sí, ahora sí, es que se nos pegó un gran ratillo y entonces no escuchamos la explicación desde el inicio, perdón. Okay, básicamente es acumular datos que nos dan los GPS como tal, lo que es data, para poder dosificar cargas, saber kilometraje, volumen, más mínima, y tomamos todos estos datos y los recopilamos para saber cuánto tiempo podemos regular a un jugador durante el entrenamiento, durante los partidos, o inclusive saber escoger, por así decirlo, eh, qué partido puede jugar o qué partido pueda dosificar o descansar como tal el entrenador. Ese es el manejo de cargas que hay que llevar, se lleva día con día. Si el jugador empieza a presentar molestias, escuchar al jugador como tal, ver qué tan grave puede ser la molestia, si es básica o si requiere un poco más de descanso. Es decir, ir manejando todo ese tipo de detalles que la gente obviamente no lo ve como tal, ¿verdad? Nada más dice Ujú. no está ahí listo, pero a menudo se maneja así. PS, con parte médica, con la parte hacia el propio jugador, ¿verdad? Que nos indique si hay molestias y con la recopilación de datos. Ok, cuando, por ejemplo, entonces, no sé, se presenta un golpe en el partido
y el jugador continúa, digamos, en el partido, ustedes ven este tema, digamos, ya posterior, o sea, a ver, digamos que se dé en el primer tiempo, ustedes evalúan la continuidad de él para el segundo tiempo de acuerdo a lo que él les diga y algunas mediciones, o eso se ve, o sea, mejor lo sacamos y para verdad, como para ir adelante, o no, dejan continuar si el jugador dice que se Al siente a tope, por ejemplo, para seguir. momento que le suceda el trauma, el golpe, ¿verdad? O lo que le haya pasado en cancha, se habla con el jugador. Ya uno más o menos tiene mañillas, ¿verdad? Entonces ya uno lo vuelve Ujú, a ver, le pregunta cómo dice, no, no, me siento bien. Si fuera el caso el primer tiempo, obviamente porque el cuerpo está caliente, pues puede que sienta menos, ¿verdad? Por el tema de la adrenalina y todo esto. ujú, Pero pasado ya los 15 descansos que hay entre tiempo y tiempo, ya se evalúa un poco más, a ver cómo se siente el jugador. Si no es significativo, pues se termina y al día siguiente sí se toman las medidas del caso, ¿verdad? El tema de que te hablaba de dosificar la carga, de bajarle un poquito más de tipo de recuperación, sea 1 o 2 días de recuperación, lo que el jugador necesite para que se sienta top otra vez. ujú. O sea que por eso es que a veces, como decías que ahora, digamos, a veces la gente no ve simplemente, digamos, lo que simplemente ve es está o no está, ¿verdad? Pero no ve como lo que hay posterior a todo esto. Entonces, eso podría explicarnos, digamos, como cuando a veces uno dice, ay, fue un golpe que uno vio en el juego, pero no se veía tan grave y ahora resulta que no está en convocatoria y que es que está lesionado o algo así. O sea, muchas veces puede ser que no incluya una lesión el paquetito, sino simplemente un tema de regular cargas y prevención justamente de lesión. Tal como lo estás diciendo, no necesariamente tiene que estar lesionado al 100%, sino simple y sencillamente si el jugador no está al 100, es mejor, por uno, no exponerlo a que esa lesión incremente, obviamente. Y pues número dos, pues obviamente todos queremos que esté a full, ¿verdad? Pero las Ujú, decisiones técnicas también influyen mucho. Y depende del tipo de lesión y todo eso, ya cuando son finales, ya el chip cambia, ¿verdad? Entonces, obviamente todos quieren estar, todo, pero normalmente siempre funciona, te estoy contando. ujú, ujú. Ok, ahora, yéndonos al torneo anterior, cuando se te da, digamos, como la oportunidad de regresar al Herediano, o sea, es ya básicamente entrando a fases finales, ¿verdad? O sea, es ya como para el último sprint. ¿Eso cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese acercamiento? Porque sí veíamos que, por ejemplo, no sé, Galo, ¿verdad? Siempre ponían las historias, ¿verdad? Que va a entrenar con Manuel y tal, pero digamos, y sabemos también que hay muchos jugadores, incluso exjugadores, que van y entrenan, ¿verdad? Ahí con vos, o bueno, iban y entrenaban ahí con vos, pero digamos, este tema del nuevo acercamiento de Manuel Víquez al Herediano, ¿cómo se da? Ya venía desde hace rato, ya tenía yo Okay. 2 años de estar fuera, eh, descansando, desintoxicándome, dedicándome un poco más a la familia, obviamente, a mis negocios personales, ¿verdad? Eh, pero ya de hace meses atrás ya me venía como picando otra vez las patas, llaman en el fútbol, ¿verdad? Me venían picando los piedillos otra vez, ya me venía interesando y ya venía hablando con Jafet. La idea mía era entrar en enero, básicamente. Entonces, desde que antes de que terminaran el torneo, yo ya iba viendo cosas, o sea, ya íbamos analizando cosas también que podían darse a principio del torneo, los jugadores probables que venían, que hay que entrenarlos y todo este tipo de cosas. Eh, y bueno, todo cambió. Al preparador físico que estaba Eric le salió una muy buena oportunidad en México y Uh -huh. terminado el partido, Huela, creo que fue así, a me llama y me dice necesito que entre ya y que se presente mañana a las 9 de la mañana con el equipo. Obviamente le dije que sí y como decís vos, me tocó 4 partidos, los últimos 4 partidos.
¿verdad? Ujú. Di un apagafuegos ahí y la verdad que nunca me había pasado, pero de quien dijo miedo, como dicen popularmente. Y ya el resto es historia, ¿verdad? Y por dicha sacamos pues la 30, ¿verdad? Vieras que yo siento que todos los heredianos tienen como esta, no sé, o sea, ven, yo a veces pienso que es como tipo una cábala, ¿verdad? Usted ve a alguien en el equipo y usted se fijo, nos va a ir bien. Y yo creo que todos tenían como esa añoranza de Manuel Víquez en los últimos torneos con Herediano, donde se salió campeón. Y como que decíamos, es que no hemos logrado encontrar otra vez, ¿verdad? No sé, el elemento que nos hace falta en esta parte, porque incluso hubo mucho tema de lesiones en el equipo durante mucho tiempo y tal. Toda esta parte de la preparación física, entonces es súper importante para poder evitarla o tenerlos a tope o, ¿verdad? O sea, es como, y entonces como que uno decía, ¿por qué no estará Manuel allá adentro, verdad? Entonces cuando Manuel llega, o sea, se da la noticia, es como boom, y todo el mundo dice, vamos por la 30 y de verdad que se consiguió, ¿verdad? Entonces yo creo que es como un poco cábala ahí que la gente decía, ¿verdad? A la vez, cuando ya se da también la noticia de que ya se va Manuel, es como, ay, no puede ser, duró muy poco, ¿verdad? Y se confía, o sea, en el trabajo de la persona que venga. Pero obviamente como este tema de tener a Manuel en el equipo es importante. Si para nosotros como aficionados fue así de impactante, ¿verdad? Es decir, como vino Manuel, vamos por esa 30 sí o sí, ¿cómo lo recibe a usted ese camerino? Porque es un camerino pesado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo recibe el camerino cuando usted se presenta ese día a las 9 de la mañana? Me acuerdo perfectamente que normalmente siempre me gusta llegar, bueno, tal vez no de los primeros, pero bueno, sí, no de primero, pero sí de los. Entonces trato casi en la medida de lo posible de siempre estar como hora y media, 2 horas antes. Eh, y teníamos una tradición antes de que yo me fuera de que a ciertas horas entrenábamos en el gimnasio y después desayunábamos y después sigue el entrenamiento. Bueno, la cuestión es que yo llegando al estadio de Santa Bárbara y de los primeros que siempre están es Yeltsin. Uh -huh. Ventana al vidrio, él baja la ventana al vidrio, me vuelve a ver y me dice palabras, mis ahora sí llegó el que faltaba. Nada más, fue el carro, nos abrazamos y le enseñé el cronómetro, nada. Me dice, sí, sí, ya sé, ya sé. Y entramos y básicamente así fue. Hay una sinergia, siempre Uh -huh. Y es vacilón porque cada vez van quedando como menos de la vieja escuela, ¿verdad? La vieja escuela, de los de que tuve jugadores desde, imagínate, de todos ellos. Y quedan casi dos, tres, pero vieras que la sinergia fue como si los hubiera tenido de toda la vida, ¿verdad? Los jugadores. Entonces podía exigirles ese compromiso y esa entrega en la cancha, ¿verdad? Eh, y obviamente con el respeto y todo, ¿verdad? Pero fue un sentimiento como como un segundo aire, no sé, como un segundo aire para el último sprint, ¿verdad? Y yo vivo muy intenso todos los entrenamientos, los partidos, eh, lo vivo intensamente y creo que así tiene que ser todo en la vida, ¿verdad? Todo lo que vos vayas a hacer, vivirlo a full, ¿verdad? No sabemos cuándo va a ser pues, la última vez, ni mucho menos, entonces sí, sí, sí lo vivo a full, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible siempre trato de que los jugadores cuando salgan a la cancha salgan, pero bueno, con todo y tratar de transmitírselo, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que hacer la pregunta porque es casi que imperativo, ¿verdad? ¿Cómo es trabajar con Jafet Soto ahí en el banquillo? O sea, ya se sabe que Jafet es Jafet, ¿verdad? Y que todo el mundo dice, es que Jafet cuando ha estado en otros puestos. Pero, o sea, trabajar directamente con Jafet en el banquillo, ¿cómo es el Jafet entrenador? Y cómo es trabajar con Jafet Soto? Digamos, yo tengo casi 13 años de conocerlo, ¿verdad? Entonces, pues lo conozco desde todos los puestos.
Eh, Me parece un muy buen entrenador a la hora de hacer trabajos en cancha, ¿verdad? Y da espacio obviamente, a escuchar las recomendaciones que se le hagan como tal, ¿verdad? Mucho en el tema de dosificación de cargas, más en la última recta final, analizar todo eso. Delegaba, ¿verdad? Delegaba tareas, que es sumamente importante, Ujú. ¿verdad? Pero en el tema de preparación física nunca tuvimos problema alguno, por lo mismo, porque ya verlo, no es la primera vez, ¿verdad? Entonces, pues fue básicamente sencillo trabajar con él, ¿verdad? Tanto como entrenador como presidente, como fue gerente, ¿verdad? En todos sus puestos. Siempre hemos tenido una comunicación muy, eh, decirlo, ¿verdad? Él me dice lo que piensa, yo le digo lo que pienso, tomamos una decisión, pensamos, llegamos a mediar y listo, ¿verdad? No le damos como mucha vuelta al asunto, sino que somos muy directos, ¿verdad? Los dos. Entonces, pues, tener esa relación, ¿verdad? Ajá. Eh, ya se sabe, digamos, que estar en un equipo como el Herediano exige mucho, ¿verdad? Es como que siempre se le exige estar ahí como en los primeros lugares. Estamos acostumbrados a estar metidos en las etapas de semifinales también y bueno, y finales ahí se han estado compitiendo también. Pero el hecho de llegar justamente para ese final, o sea, para esos últimos cuatro partidos, y digamos, sí, ahora decías como quién dijo miedo, claro, ¿verdad? Porque esa es la actitud, pero digamos, a nivel laboral, o sea, ya como tal, en cuanto a trabajo hablando, o sea, como cuánto representa el hecho de llegar a agarrar a un equipo que ya está, digamos, como con cierto ritmo de trabajo, que de repente los aficionados decíamos no es lo mejor, porque verdad, lo vimos en el torneo regular que nosotros decíamos, o sea, este no es el Herediano que nosotros queremos. Y de repente ver que en las etapas finales pues se cambia, obviamente hubo ahí, como decías ahora también, ¿verdad? Fue un cambio de chip y tal, pero los partidos que podían definir justamente que tuviéramos la 30 o simplemente se nos fuera un año más. Sí, eh, Dave, ya básicamente estaba viendo los partidos como aficionado, ¿verdad? Anteriormente, entonces, había Uh muchas -huh. cosas que y me daba chicha, ¿verdad? De ciertos jugadores, ¿verdad? Y así fue mi primer día, ¿verdad? Hasta con jugadores que nunca había tenido, no, no confrontándolos, ¿verdad? Sino diciéndole las cosas que yo como aficionado o como preparador físico veía en televisión que no me parecían, ¿verdad? De la parte Uh -huh. física, obviamente. Entonces, desde el primer día se trazó la cancha. Desde que llegué, hablé con varios, les dije lo que tenía que decirles, directo, no tengo filtros, ¿verdad? Si es blanco o es negro, esa es mi forma de ser. Y listo, se acomodaron la camiseta, ¿sí? Se acomodaron la camiseta como tenía que ser, trazamos una línea y listo, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Eh, Desde esa parte, ¿verdad? Eso es lo importante de ir viendo los partidos también, ¿verdad? Obviamente los veía pues todos y veía a los rivales también y podía darles mis tips ahí desde la parte física de que ya sabía más o menos por manejo de cargas, dónde podía caerse ciertos jugadores de ciertos equipos, ¿verdad? En qué minuto y todo eso. Entonces eso juega un papel muy importante, un rol muy importante a la hora de que el jugador tenga la confianza, ¿verdad? De poder llegar y poder hablarle, ¿verdad? Con propiedad, ¿verdad? Yo siempre le hago la pregunta cuando tengo aquí exjugadores y cuando tengo aquí ex técnicos también, siempre les hago la pregunta de que para ellos, ¿qué pesa más? Entonces te la voy a hacer también. ¿Qué pesa más, la parte física o la parte mental en una instancia ya de finales? Qué buena pregunta.
Voy a pensar un segundo lo que voy a decir. Voy a pensar como preparador físico. El cuerpo hace lo que la cabeza le diga. Eso es desde la parte física y mental. Entonces yo creo que ahí ya te estoy respondiendo. Si Ujú, la cabeza, el cuerpo tampoco. Si hay ujú, cansancio mental o pues, físicamente no va a querer nada con el balón, a esconderse, ¿verdad? Obviamente, para mí, preparador físico va primero lo mental, aunque no creas, que lo físico, ¿verdad? Por creencia, por quererse capaz, por creer que sí puede hacer las cosas, por, qué sé yo, te pongo ejemplos de un montón de situaciones que nos quisieron poner adversas en el último partido, que nos pusieron el agua, ujú, dando que yo sí sabía que nos iban a poner el agua y aún así se iba a calentar para que les diera un poco más de cólera a los jugadores. Eh, Nos pusieron todo el piso resbaloso, todo ese tipo de cosas empiezan a jugar, pero trato de que nos jueguen a favor, no en contra, ujú, ¿verdad? Digo, de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, la parte mental para mí es sumamente importante. No soy psicólogo como tal, ¿verdad? Pero sí me gusta trabajar mucho la parte mental en cada uno de mis jugadores, ya sea grupal o ujú. individual. Siempre, siempre, siempre va a ser como lo más importante para poder sacar el mayor provecho de la parte física. Ujú. Aunque ellos se tengan fe, ¿verdad? Mentalmente, si sos fuerte, puedes hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa. Ok, tengo preguntas con respecto justo a ese último partido allá en Alajuela. En la conferencia, bueno, no en la conferencia porque no hacían conferencia ni zona mixta, era ya como en las declaraciones, ya cuando ya se obtuvo el título y tal, hubo dos jugadores que salieron con temas físicos que nosotros, digamos, logramos evidenciar porque ellos los dijeron, pero obviamente como por muy por encima, a ver si nos puede como ampliar un poquito este tema, porque me parece que va sumamente ligado ahí el tema de la parte mental sobre la parte física. El caso de Farrón y el caso de Emerson Bravo. Lo de Emerson Bravo y fue obvio ya cuando usted lo ve con el poco de hielo ahí como en el pie, ¿verdad? Pero digamos, lo de Farrón, nadie nunca lo vio como ni renqueando, ni mucho menos, sino que él sale después y dice, yo sentía que ya las piernas no me daban. Y entonces unos compañeros me agarran y me dicen, piensa en su hija, piensa en su esposa, y que eso fue como boom, y él salió con todo lo que él podía, ¿verdad? O sea, lo que ya le quedaba, porque él decía que ya las piernas no le respondían. Esos son los dos casos que yo logré, digamos, como conocer en esas declaraciones al final, ya en el holgorio y tal. Pero usted que estuvo adentro, usted nos puede ampliar de eso. Y si hubo más jugadores todavía de los que no nos diéramos cuenta, como para todavía tenerlos ahí más arriba. Dos, y Emerson me acuerdo perfectamente cuando estaba fuera de la cancha, que lo agarré de la camiseta, porque me fui hasta allá donde estaba él, lo agarré de la camiseta y casi que prácticamente lo hice metido a la cancha, porque le decía un montón de veces que no nos puede dejar con 10, que no nos puede dejar con 10. Le decía que había jugado con jugadores quebrados, que se ponían ahí, se paraban ahí, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que le decía que ver cómo hacía para meterse a la cancha, pero tenía que entrar ya. Entonces, yo no sé, y él se ríe, él se ríe, y me dice, mano, yo no sé cómo, pero agarré y dele. Y en caso, eh, me pongo de ejemplo porque se habló mucho de eso, de que yo, por ejemplo, en mi caso personal, quería llevarle una medalla a mi hija. Entonces, lo que quería era que ellos entendieran que todo lo posible para hacer eso realidad, porque mi hija me estaba esperando en la casa porque quería una medalla. Y no, te cuento una anécdota personal. Normalmente siempre cuando regalo las medallas a mi mamá y tiene marcadas en una pared. A días antes, se, mi hija nunca por lo general le había prestado, tiene 4 años. Se quedó viendo la pared y vio un espacio y me dijo, papá, ahí hace falta una medalla. Entonces esa historia llevó a varios jugadores
la conté y les dije, yo no sé cómo van a hacer, pero tienen que, yo a mi hija yo le iba a llevar una medalla y no es de las de plateaditas, sino una dorada. Y la satisfacción más grande es cuando ya llegas y le pones la medalla a tu hija, que empieza a pegar brincos diciendo, papá, ganamos, ganamos, ¿verdad? Y entonces ya puede llegar y decirle, sí, ya podemos tapar el huequito que hacía falta en la pared para poner la otra medalla, ¿verdad? Entonces, es ese extra, como te digo, el de Farrón, el de Emerson, el de todos, ¿verdad? Porque al final somos todos, Ujú, eh, tanto realmente que como te dije, el cuerpo hace lo que la cabeza diga, ¿verdad? No es al revés. Entonces, aire, es un segundo aire decir, sí, sí, tengo que ir con todo porque mis compañeros se están dando por mí. Uno afuera está sufriendo igual o peor que ellos, ¿verdad? Gritando, ujú. te dije, agarrando a Emerson de la camisa para que volviera a entrar a la brinqueando y todo, pero que tenía que entrar. Es, es perseverancia, ¿verdad? Hacia un objetivo. ¿Y ustedes ya sabían que Emerson venía con este tema? Emerson sale golpeado, o sea, fue un foul y todo, y quedó ahí tirado afuera no sé cuánto tiempo. Y no se levantaba, y no se levantaba, y no se levantaba. Entonces yo salgo en carrera y yo le decía, levántese porque se levanta. Tiene que, ya que estamos con 10 está fea la cosa, levántese, va a ser levantado. Le digo yo, los soldados, aquí no morimos solos, morimos todos juntos, pero solo no nos vamos a quedar, ¿verdad? Si nos vamos todos, y si ganamos, ganamos todos. Así que levántese y va para adentro otra vez, y ahí empezó a levantarse y ya entró como pudo, ¿verdad? Sí, y el tema de Farrón fue ya un tema como de fatiga, ya propia, o sí había un tema ahí muscular o algo así, no sé, porque creo que él habla de que fue como en el segundo tiempo que le dijeron, o sea, en el descanso que le dijeron, no, o sea, póngale porque nos falta todavía, ¿verdad? Pero fue como un tema ya como de una fatiga ya de tanto, ¿verdad? Porque Farrón era de los que menos descanso tenía, que eso ahorita también se lo quiero consultar, pero esto de Farrón entonces fue también ya algo de fatiga o no, también tenía algún tema ahí físico. Fatiga, ya es fatiga. Ahí en los últimos partidos, en las finales, ya se junta todo, Uh ¿verdad? -huh, Todo de lo que no se haya hecho en la temporada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. fatiga, ya empieza a entrar la fatiga mental también, ¿verdad? A veces uno ocupa un par de golpecitos ahí, ¿verdad? Como decís vos, de los compañeros y todo, para que se tome ese segundo aire y le vuelva a dar con todo, pero muscular no salió lesionado, es Okay. fatiga. En esta parte, que era lo que quería consultar también, ¿cómo? A ver, porque hay jugadores dentro de la cancha que básicamente son como inamovibles, o sea, casi siempre están en el 11 titular y además juegan básicamente los 90 minutos. O sea, el caso, por ejemplo, de los centrales, a menos de que haya algún tema de alguna lesión, ¿verdad? Pero el tema de los centrales, muchas veces los laterales, obviamente el portero, aunque tiene mucha menos exigencia, digamos, porque está más quietito, ¿verdad? Los demás van, corren y vienen y tal, entonces más roce, pero digamos, estos jugadores que por lo general están casi siempre y además los 90 minutos, ¿cómo se regula esto? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, perfecto, que cuando estaba Farrón, bueno, yo no sé, ¿verdad? Farrón siempre en mi equipo, yo desde que lo vi llegar, yo decía, no, hombre, este va de verdad, qué bueno que es, ¿verdad? Y yo sufría cuando Farrón aparecía en una alineación porque yo decía, ahora sí, ¿verdad? Y el que viene y no tiene tanto ritmo y tal, y que si se acopla y que si no, y que bueno, todo un tema. Pero, por ejemplo, cuando son estos puestos que son casi inamovibles, ¿cómo se maneja este tema de las cargas? Porque es súper interesante, digamos, para mí, muy revelador decir, ah, claro, es que con un GPS y esto y lo otro, y si aparece una lesión, ¿verdad? Entonces, usted dice, es que fijo, todos tienen que nivelar sus cargas. Entonces, ¿cómo se hace con estos jugadores que casi nunca se mueven del 11 titular y además juegan los 90 minutos? Yo creo que más allá de nivelarlo es regularlo. Esa es la palabra, digamos, con estos jugadores y eso lo puedes conseguir durante el entrenamiento, durante la semana, Mm -hmm. donde los empezás a regular. En el partido no, porque sabes que son, como decís vos, son jugadores muy claves, Uh -huh. ¿verdad? Regularlo más. Yo siempre digo que
hasta para no hacer nada hay que saber, ¿verdad? Entonces, eh, siempre es bueno regularlos durante la semana. Mano, voy a ir a terapia, ok, vaya a terapia. Mano, va a ponerme hielo, bueno, vaya, póngase hielo. Mano, puedo en vez de hacer esto, hacer otra cosa, sí, no hay ningún problema. Tener esa flexibilidad de darle siempre, este, pues, más espacio, más allá del entrenamiento, a la recuperación, más y jugando sábado, miércoles, domingo, ¿verdad? Que básicamente de proteínas, de creatina, de un montón de vitaminas, de un montón de cosas extras que tiene que hacer el jugador para poder recuperar lo más pronto posible, a haga y haga y haga y haga y entrenamiento. Entonces, Ujú, más la carga, ¿no? Durante la semana y priorizar siempre en lo que es la recuperación, el buen sueño, como ya dije, la alimentación, la hidratación y todo ese tipo, un montón de cosas que te acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, ujú. regular es regular, ¿verdad? Ok, Nivelamos cuando el jugador viene desfasado, por así decirlo, o viene de lesión, o viene de, qué sé yo, de otro equipo y es nuevo, ajá. ahí a regular, a nivelar, perdón. Y regulamos cuando ya el jugador tiene muchos minutos jugados, ¿verdad? Ujú. Cuando se da esta incorporación, digamos, de jugadores nuevos y que además, como lo que pasó a inicio de torneo, ¿verdad? Vienen jugadores nuevos, básicamente la mitad del equipo nueva. Además, no se tiene básicamente chance de recuperar mucho porque es como una semana y ya hay competición otra vez. ¿Cómo se trabaja esta parte también? O sea, me imagino que esa semana es crucial, la que está, digamos, como entre que empiecen a jugar otra vez, o sea, entre que terminan y empiezan otra vez. Pero además, de ahí, obviamente ellos tienen como esa semana de vacaciones, entonces, ¿cómo se manejó esa transición? Ya sé que también hay muchos jugadores que obviamente no entraron a jugar de una, que por las expulsiones y tal, ¿verdad? Las sanciones. Pero digamos, los que sí entraron de una, por ejemplo, un Elías Aguilar, que usted dice, o sea, ese hombre es como Superman o algo así, o sea, no tiene descanso nunca, ¿verdad? Porque usted ve que básicamente termina, tienen esta semana y ya a la siguiente están en competición, bueno, los 90 minutos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabaja esto dentro del equipo? Porque hay que poner a tope a los que venían de otro lado y que tal vez no venían aquí, otros que venían de mucho descanso y los otros que vienen ahí todos fatigados que con costos pudieron, ¿verdad?, arrastrándose terminar el partido. Entonces, ¿cómo se maneja eso, digamos, desde la parte de la preparación física? Vea que si hay planificación, que todos, absolutamente todos los jugadores que eran nuevos, que venían siendo incorporación al equipo, ya tenían más de mes y medio de estar entrenando en mi gimnasio. Entonces, por ahí va la cosa. Ahí empezamos a Uh regular. -huh. Terminaba el campeonato, ya esos jugadores tenían mes y medio de trabajo. ¿Ok? No era que estaban Sí, no ahí, estaban que ahí esperando a que llegara el inicio del torneo. jamás, jamás, jamás. Bueno, de mi parte no. Ya tenían mes y medio de trabajo acumulado. Eh, pues como lo decís vos, vamos a ver, en planificación hay un periodo que se llama periodo transitorio, que normalmente Uh Heredia nunca final porque siempre llega casi a las finales. -huh. Y es más porque llegó el 28, normalmente siempre es el 24, entonces da como más tiempo de poder recuperar y descansar. Entonces, se hizo el recambio, mes y medio, se pusieron a tope. Tras de eso, el montón de expulsiones y todo, Uh bueno, -huh. todo el Sí. lujo. Eh, y les tocó bailar con la más fea a los nuevos, básicamente al principio, y lo Uh hicieron muy bien. -huh. Hicieron, Sí. se sintió ese desfase gigantesco, ¿verdad? Normalmente que tiene a veces el equipo a los de la temporada, pero fue básicamente por eso, ¿verdad? Y después poco a poco se fueron incorporando otra vez, se les dio descanso total a los que terminaron el campeonato como tal, que es lo que te decía al principio. A ver, entonces, descanso total, recuperación total, desintoxique la mente un poco también porque es necesario, ¿verdad? Uh -huh.
poco se fueron incorporando conforme fueron, número uno, pasando las expulsiones y número dos, nivelando un poco lo que son pues las cargas, ¿verdad? Pero básicamente ya estaba casi que planificado. Ujú. ¿Cómo llega la oportunidad de irse para Letonia? Cuando Galo se lesiona, bueno, se lesiona acá, de hecho, en Letonia, el tercer Ajá. partido, Galo me llama el día antes de operarse. Entonces me dice que qué hace. Y yo, bueno, dice, si tiene la oportunidad de operarse en Letonia, obviamente, y tratar de que se venga, hacer la recuperación rica conmigo y con este, así pasó, ¿verdad? Pasó así, se hizo toda la recuperación y Galo regresa, en enero a hacer lo que es la pretemporada con Riga. Y bueno, ahí murió el tema, ¿verdad? Días después, me hacen una llamada, ¿verdad? Y media rara. Entonces, hablo inglés y yo sí, sí hablo inglés. Y me preguntan que si me puedo reunir con un entrenador de un equipo de acá. Bueno, no es Riga, pero es otro equipo, el que estamos aquí en Auda. Yo acepto, me pongo a hablar con el entrenador, que es que andan buscando preparador físico, ¿verdad? Y que, y que cumple con ciertas características. Duramos como 15 minutos de trabajo, de cargas, bueno, todo lo que conlleva el tema de metodología de un entrenador, una idea de lo que quiere un entrenador, ¿verdad? Y pues hicimos como match, ¿verdad? Ujú. Me dijeron analizar el perfil como si fuera una entrevista normal y cualquier cosa le avisamos, ¿verdad? Y bueno, para mi sorpresa, media hora después ya me estaban comunicando pues que sí les parecía que por ahí va la línea, ¿verdad? De trabajo con y el asistente y todos. Y me tomó por sorpresa, ¿verdad? Todo fue demasiado rápido, tomar decisiones en menos de una semana. Gente. Normalmente no me gusta dejar nada incompleto, ¿verdad? Y me dolió un montón dejar el equipo. Eh, Sigo al pendiente, obviamente, sigo mucho al pendiente de cosas y, y aquí estoy, ¿verdad? Esta oportunidad no la iba a dejar pasar. Yo les expliqué a ellos Ujú. que es ellos salir porque los ven siempre en televisión, pero un miembro del cuerpo técnico es demasiado difícil que estas cosas pasen y yo no la iba a dejar pasar. Al igual mi familia, mi esposa me apoya siempre en todos los proyectos, ¿verdad? Y aquí estoy como preparador físico en Letonia. ¿Y por cuánto tiempo es el contrato? Trato desde un año y con opción a extensión. Ascenderse. Ok. Pero ¿Y cómo ha estado la parte de la adaptación y todo esto? Porque es que es completamente otra cosa, ¿verdad? sí, a veces estamos a -3 grados, hay nieve, hay de todo. Llámame extraño o raro, no sé, pero me encanta, honestamente, me encanta el frío, no he pasado penurias, así que vos digas, me enfermo menos de cero. O sea, voy con una actitud siempre full, ¿verdad? Igual a los entrenamientos, a todo, como he sido siempre, ¿verdad? Intenso en los Ujú, entrenamientos, estar encima de los detalles, estar encima de todo, no sé, estoy disfrutándolo bastante, la verdad. Estoy muy feliz, de verdad, de estar acá y en esta experiencia, ¿verdad? Y espero que sea para un buen rato, la verdad. ujú, ujú. Bueno, y ahí me imagino que ya tiene como más chance de verse con Galito y así también. Sí, 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 ahí hablamos, ahí comemos, a veces salimos a comer, está Anthony también, Anthony Ajá. Contreras. Ven, ahí estuvimos en Turquía haciendo pretemporada en un hotel muy cerca, entonces ahí nos juntamos un rato a hablar, ¿verdad? Pero todo súper bien. Entonces, estoy disfrutando mucho, mucho, mucho este proceso.
¿Cómo está Galo en la parte física? Porque a todos aquí nos interesa obviamente saber cómo está Galo. Bueno, y Tony también, ¿verdad? Pero con lo de Galo, digamos, esa lesión que es que fue tan, o sea, se vio muy aparatosa y además de verse, o sea, ¿verdad? Era aparatosa. Y la recuperación que tuvo Galo, el tiempo de recuperación que se estimaba versus el que él, digamos, tuvo que hacer, o sea, fue todo como muy rápido. Entonces ahí también, me acuerdo un día que tuve aquí a don Juan Carlos Retana, él nos hablaba de justamente de que la parte mental de Galo fue tan fuerte que eso lo ayudó a recuperarse todavía más rápido. Pero ¿cómo está Galo actualmente, digamos, en su parte física y en su parte mental? Bien, súper bien. Eso era algo que iba a recalcar. Uh Galo -huh, es impresionante, o sea, es un gladiador en ese sentido, o sea, es esa hambre que tiene, ¿verdad? De hacer las cosas, de querer las cosas, de que todo salga bien, de darle siempre el 100% que facilita todo un montón. Entonces vamos a lo mismo, ¿verdad? Es el tema mental, ¿verdad? uh Por -huh. eso siempre mental. Uno tiene un tiempo estimado muchas veces de lesiones. La teoría dice muchas cosas, pero al final de cuentas el que da la línea es el jugador, el que tanto lo quiera, el que tanto quiera invertir en su recuperación, ¿verdad? Tiene mucho que ver, pero Galo tiene una cabeza y ha pasado por un montón de situaciones complicadas que lo han hecho madurar de una manera exponencial tiene una mentalidad muy fuerte y físicamente está a tope para competir en tanto el fútbol acá como hasta en selección, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, claro, Galo es como de otro planeta realmente. Manuel, ya para tal vez como ir un poquito cerrando para que ya también usted pueda ir a descansar, no quería dejar pasar la oportunidad de que usted nos diga, usted que conoce a este grupo que va a ir a competir hoy a Utah, cómo ve este partido, digamos, el partido de hoy, cómo los ve usted físicamente y anímicamente desde el partido anterior, porque obviamente el partido anterior, a ver, hay mucho aficionado y yo entiendo que un aficionado quisiera que ganen todo, ¿verdad? Y que uno dice, la expresión, ¿verdad? Es que ese partido estuvo para ganarlo, entonces qué cólera, pero a mí me quedaron resonando las palabras de Alexander Vargas en la conferencia de prensa posterior al partido cuando él dijo que ese partido estuvo para ganarlo, sí, pero también en algún momento estuvo para perderlo. Entonces, la ventaja, ¿verdad? Porque cuando ellos apretaron, la gente no ve esas cosas, la gente a veces cree que el equipo está jugando solo, ¿verdad? Y que a cualquier equipo, hay que ir ahí arrasador. Usted dice, bueno, a ver, el haber mantenido el cero aquí a mí me parece muy importante. O sea, sabiendo que el criterio de desempate es el gol de visita, yo digo, ahorita estamos vivos, o sea, estamos vivos porque lo único que tenemos que hacer es un gol allá para poder agarrar ese segundo aire que dice usted, ¿verdad? Para ir con todo. Eh, pero ¿cómo los ve usted? ¿Cómo vio usted ese partido, digamos, como aficionado y desde la parte, digamos, de preparador físico? ¿Cómo vio usted ese partido? ¿Cómo los vio con ese aire? Porque uno ahorita escucha un montón de cosas. De por sí en redes sociales uno siempre lee cosas que valen la pena y otras cosas que definitivamente es mejor dejar pasar. Pero hay gente que muchas veces le da mucha vuelta a lo que realmente deberían dejar pasar. Entonces, desde su punto, ¿cómo los ve y cómo cree que van hoy para allá? Porque mucha gente lo que dice es, el frío los va a matar, el frío los va a cocinar, el frío no los va a dejar, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que es muy importante la parte mental que estábamos recalcando durante todo este tiempo. Pero, ¿cómo lo ve usted? O sea, tanto cómo vio el partido pasado y cómo ve este, ya desde afuera. Complicado, ¿verdad? Obviamente, pues, complicado primero varios aspectos. Vamos a analizar un par de cosillas nada más, ¿verdad? Entonces, no se tiene demasiada información a nivel táctico, ¿verdad? Entonces, prácticamente a la hora de explicar quién marca quién y todo este tipo de cosas, pues es un poco complicado y la gente no sabe y no saberlo, ¿verdad? Pero no pues, a la corte, quién se queda en el rebote, quién marca quién, por qué marca quién, ¿verdad? Entonces, la recopilación de información
es muy complicada cuando los equipos están en pretemporada porque están probando cosas muchas veces nuevas, o porque Ujú, cambiaron de jugador, o porque vienen jugadores nuevos, hay jugadores que se quieren mostrar, o que cambio de sistema. Entonces hay tantas cosas que desde la parte física no podemos saber, ¿verdad? Hasta tener ese primer acercamiento que fue ese partido. Y como decís vos, de 0-0, y no quiero que suene, no quiero sonar mediocre porque es lo menos que soy, pero tal vez a veces es muchas veces lo mejor que puede pasar a un equipo para que no haya confiado, ujú, ¿verdad? Para ya tener una idea más clara de juego, cómo juegan ellos, ya poder referenciar, ya poder ver videos, ya poder ver las fallas que se hicieron, ya poder corregir. Una cosa es corregir perdiendo y otra cosa es corregir ganando o empatando, ¿verdad? Totalmente diferente, ¿verdad? Entonces yo prefiero mil veces corregir con 0-0 o corregir ganando, ¿verdad? Que perdiendo. Ahí vos decís, bueno, ya me cambió la perspectiva de juego, ya tengo que ir por el marcador. ¿Por qué? Porque como ujú, decís, y es criterio de desempate. Entonces, 0-0, todo bien. Y con el tema del frío, pues sí, aquí está más frío. Entonces, hay periodos de adaptación, el cuerpo tiene periodos de adaptación, ya hicieron el reconocimiento de cancha, ya vieron cómo funciona el tema, y no es darle mucha vuelta a la cosa, ¿verdad? El clima es igual para los dos, aunque ujú, uno esté en Estados o no, ¿verdad? Eso no varía mucho, ¿verdad? Entonces yo no le metería tanta idea, yo personalmente, ¿verdad? No le metería ujú, tanta del frío que se los va a comer y todo esto, sino que me enfocaría más bien en las partes positivas de lo que podemos sacar allá, ¿verdad? Siendo un equipo ordenado, eh, y listo, ¿verdad? Ir sin miedo, ya pasó una vez, porque no puede volver a pasar, ¿verdad? ujú, Muchas veces tenemos que cambiar, que nos hagan salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? ujú, No es que siempre perdemos contra los equipos gringos, contra los mexicanos, que esa copa es hecha solo para los equipos gringos y mexicanos y todo eso, eh, ¿verdad? Yo no voy con nada de eso, ¿verdad? Si seguimos pensando así, mejor nos quedamos en la casa y no hacemos nada. correcto. Y pues 0-0, todo bien, como te digo, es mejor así a ver la parte negativa. Yo siempre soy así, trato de ver lo más positivo posible la situación, arreglar y como dicen popularmente, eche para adelante, ¿verdad? Ujú, Para sacar lo mejor y la mejor versión de cada jugador, ¿verdad? Ya la parte motivacional ya de cada de ellos, ya pues ya la tendrán ahí, ¿verdad? Obviamente es un torneo internacional que es lindísimo para exponerse, para que los vean scoutings, para que los vean otros equipos, para que, o sea, ya por sí solo eso se motiva solo, ujú, ¿verdad? Ya no tienes que meterle tanto, ¿verdad? Como si fuera un partido de fútbol nacional, ¿verdad? Que normalmente no tienen el mismo, vamos a ver, no el mismo interés, pero sí, ya es otra cadena televisiva que te está viendo, ya es un nivel, una grada muchísimo más sí, el alta, tema ¿verdad? de la exposición. Exactamente, ya te están viendo otro tipo de personas y sea como sea, en estos partidos siempre van muchas personas, reclutadores a ver este tipo de juegos por lo mismo, porque saben que Costa Rica en los últimos años ha sacado pues jugadores buenos, ¿verdad? Al exterior. Y Ujú, la liga y que sea trampolín para una liga mejor, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ujú, más positivo que negativo, ¿verdad? En todo aspecto, ¿verdad? Y como aficionado, pues obviamente quiero que ganen, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? ujú. Punto a favor para el Herediano haberse ido desde el lunes para el tema de aclimatación y tal. sí, vamos a ver, es frío, obviamente, pero muchas veces es más complicado jugar en altitud. Ajá. Eh, Vamos a ver, es un tema se llama termorregulación. Ya una palabra más complicada ya de domingo se llama homeostasis. Eh, ¿Cómo hace el cuerpo para lograr mantener la temperatura interna versus la temperatura externa, Ujú, ¿verdad?
Entonces eso, más o menos es como cuando vos estás y salís corriendo y empezás a sudar. Bueno, el sudor es producto para refrescar la piel, por así decirlo. Es agua y sales minerales. Ujú. Entonces, subir la frecuencia cardíaca, eh, subir de temperatura también. Entonces, para contrarrestar, el cuerpo lo que hace es sudar. Básicamente, pues con el tema de la nieve es un tema de tratar de regular, ¿verdad? Temperatura interna con la externa, que es homeostasis, y que ellos puedan manejarlo de la mejor manera, ¿verdad? Es más fácil así que fuera en altura. En altura sí es un poquillo más complicado, ¿verdad? Porque Ujú. fisiológicamente entran otro montón de términos ahí medio raros, Factores, sí. pero básicamente es mejor. Sí, o sea, mejor que vayan a jugar a Utah con esos grados que no haya Bolivia con aquella altura que es una cosa impresionante. O sea, le sangra la nariz, los oídos, todo, exactamente, por Ok, la presión que hay, consumo máximo de oxígeno. En la ok, altitud es muy, muy difícil. ok, bueno, estamos salvados. No, esperemos, esperemos, pero bueno, que nos vaya bien. El tema de Aarón Cruz, ¿cómo va evolucionando? Súper bien, súper bien. Ya Aaron casi que estaba cumpliendo con su proceso de recuperación, está un poco más adelantado, podría decirlo. Eso es una persona sumamente disciplinada, de eso sí debo decirlo. Eh, Íbamos mucho al gimnasio, ¿verdad? Entonces, el tema de su recuperación creo que ha ido más que bien, ¿verdad? Porque nos habíamos adelantado ciertos procesos, ¿verdad? Y súper disciplinada, ¿verdad? Y no dudo que yo ahorita esté de... Ok, sí, hay como para más o menos poner un poquito al tanto a la afición, porque siempre preguntan mucho por Aaron, 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 pero no hay como, vamos a ver, de parte del club no hay como una retroalimentación de así va el jugador ahorita. Entonces la gente pregunta mucho, pero bueno, de que dicha entonces saberlo de la persona que estuvo a cargo de su trabajo diario también en los últimos meses, o sí, en los últimos 2 meses, digamos. Manuel, ya como para ahora sí ir cerrando, un comentario acerca de Alexander Vargas, cómo ha sido trabajar con Alexander Vargas, ha tenido muchísima crítica, incluso de los mismos heredianos que yo a veces no comprendo, ¿verdad? Porque yo digo, o sea, a ver, ¿qué más quieren? Los tienen en primer lugar, están invictos en este momento. Me parece que es un tipo muy, muy bueno con la lectura de los partidos y tal, ¿verdad? Como que tiene una muy buena lectura de juego y así. Pero de ahí a la gente como que, ¿verdad? A veces le cuesta un poquito porque lo que sienten es que no tiene cartel o que, ¿verdad? Como que le hace falta experiencia y tal. Entonces, hablar un poquito o cuál sería, digamos, como una opinión, un criterio acerca de Alexander Vargas. Ay, se nos fue ahí Manuel. Vamos a ver si ahorita lo tenemos de vuelta. Bueno, y mientras tanto, agradecerle a todos los que están aquí conectados, si han estado conectados. A ver, ya, otra vez, sí, 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 un poquito. A ver, no sé si se fue la conexión por completo. todo, ¿Sí todo, todo, escuchaste? todo, Ok. todo, absolutamente. Ah, Tipazo, una persona súper buena, buena gente. Yo siempre empiezo a analizar, digamos, a los entrenadores y a las personas, a los jugadores como persona, ¿verdad? ajá, Para bastante el tema de persona, ¿verdad? Es un súper ser humano. Eso es lo primero que hay que recalcarle. Es una persona súper trabajadora. A veces somos, y me voy a incluir, somos de memoria corta, los heredianos, muchos, ¿verdad? Porque no recuerdo la última vez que Heredia empezara tan bien. Normalmente correcto. hemos dado baches, y me incluyo, porque a mí me pasaba lo mismo, ¿verdad? Entonces esta vez trató de cambiar el modelo, como te dije anteriormente, de ya ir trabajando con los nuevos jugadores, ya cambiamos modelos de trabajo, un montón de cosas que no venían dando pues tanto efecto, ¿verdad? Después de 2 años. Eh, y de Heredia va, es que, ¿qué se le puede decir? Va de primero, ¿verdad? Pero somos tan exigentes, ¿verdad? Muchas veces que y como no nos, a veces es vacilón porque
decimos que no importa cómo ganemos las finales, porque al final de cuentas nadie se acuerda ni el segundo lugar, ni cómo se jugó, si se jugó bonito o feo, y al final de cuentas lo que importa es ser campeón. Pero cuando estamos en campeonato regular, sí nos importa, ¿verdad?, cómo jugamos y todo, pero no nos fijamos en la Ujú, cantidad de todo y ya la ventaja que vamos sacando. Entonces a ujú, veces hay que sacar la calculadora, analizar con cuántos probable es que vos puedas clasificar y decir, bueno, ya casi que tengo la clasificación a un 40%, un 45%, ¿verdad? Si suma la cantidad de partidos que hay. Ningún ya no hace eso, ¿verdad? Normalmente somos muy hígados y me sigo incluyendo, ¿verdad? Pero el de Alexander, como te digo, me parece un técnico muy llevadero, pro grupo, una persona muy trabajadora, ¿verdad? Muy fiel a su estilo, muy transparente. Entonces, yo no tendría por qué preocuparme tanto por ese tema, ¿verdad? O los no deberíamos preocuparnos ni deberíamos crucificarlo antes de tiempo, ¿verdad? Si ya se quedó campeón, que obviamente es dejar el listón muy alto de Jafet, ¿verdad? Pues se sigue manejando esa línea, ¿verdad? Entonces, no analizarlo desde que él empezó, sino desde que Jafet quedó campeón, ya se viene trazando diferente metodología de trabajo y de él sigue continuando con esa misma línea, ¿verdad? Y para muestras de pues, los resultados, ¿verdad? ujú. Bueno, de ahí ya, yo creo que nada más que agregar, ya, ya todos saben, ¿verdad? Dejemos de ser tan, tan higados, dijo Manuel. Porque sí, sí, la verdad es que yo creo que los heredianos son de las aficiones más exigentes, de verdad. O sea, que si ganó, él a veces dice, ¿verdad? Ey, ganamos por un gol holgado, ey, pero socado, pero yo también hubiese querido un marcador más holgado. O sea, no es, a mí me parece que no es una persona conformista, que esa parte a mí me gusta, porque yo digo, bueno, entonces quiere decir que si está bien, él no está conforme con eso, él quiere estar mejor. Entonces, esa parte es importante que los heredianos la tengan presente, ¿verdad? O sea, que es un técnico que busca la mejora continua siempre, así esté bien, él quiere estar mejor. Pero los heredianos sí somos muy así, o sea, ganamos por un gol, pero ¿por qué no por dos? Ganamos por cinco, ¿por qué no por siete? ¿Verdad? Entonces, a veces esa parte cuesta. Digo, vamos a ver, en los últimos partidos, bueno, el de Saprissa, pues lo ganamos, pero honestamente no salimos satisfechos. Ajá. Cuerpo técnico, jugadores, o sea, se ganó, pero no hubo como una celebración como tal, como de, ok, sí, ganamos y todo, pero quedan como otro tipo de sensaciones, ¿verdad? Que es bueno, ¿verdad? Para seguir creciendo, ¿verdad? A nivel de juego, ¿verdad? Y que no se caiga en una mediocridad como tal, ¿verdad? Pero no, pues, se viene a quedar campeón, se hace borrón y cuenta nueva, se vuelve a empezar todo otra vez, que eso es una de lo que te dije de los jugadores nuevos y todo eso, pero muchas veces sí quedan esas sensaciones hasta internas, ¿verdad? Lo que pasa es que también uno a veces se quiere como acribillar muchas cosas y al final de cuentas son 3 puntos, ¿verdad? Que te va a ir Ujú. sumando, que te va a ir sumando, pero uno quiere más y más y más y más y también el cerebro a veces se intoxica, ¿verdad? Y eso es algo científicamente comprobado, por lo malo. Entonces pierde el norte muchas veces, aunque vos ganes, se pierde mucho el norte y al final, como te dije al principio, sí, seguimos dando vueltas sobre el mismo tema, el tema mental, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, Ujú. Bueno, de ahí, yo creo que ya abarcamos, si no todas las cosas, una gran mayoría y de verdad muchísimas gracias, Manuel, porque ahorita estamos que 8:40 por allá, 41, sí, sí, pero todo ocho y bien. 41 de la noche, bueno, de ahí, entonces ya lo dejamos para que vaya a descansar y darle gracias a todas las personas que se conectaron, de verdad, yo sé que fue así muy atravesado, que tal vez si les hubiera avisado con un poquito más de tiempo, pues tenemos más gente ahí conectada, pero igual este programa va a quedar aquí colgado como siempre para que lo puedan repasar. Manuel, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias y demasiados éxitos allá en Letonia en todo lo que vaya a emprender y a su familia, muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias a vos por la oportunidad y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí en sintonía y igual, esperamos que no sea la última vez para poder Sí, interactuar
Sí, con la sí, así lo vamos a seguir manejando. Ahí nos ponemos de acuerdo entonces para cuadrarlo con más tiempito y que no sea la última, es la primera, esperemos de muchas. vida, pura vida. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, y gracias a ustedes entonces, de verdad, por haberse conectado en este ratito. Tenemos hora y 10 minutos de programa, entonces de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron. Que tengan una linda tarde y esperemos el resultado positivo para el Herediano esta noche allá en Utah. Nos estamos viendo después del partido, vamos a hacer un postpartido rápido, entonces ahí nos estamos viendo. Que Dios los acompañe, los bendiga, muchas gracias.